Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Mercosur al Día, programa en el cual hacemos una revisión a los titulares más importantes de la prensa latinoamericana. ¿Cómo está, Aldo? Gusto de saludarte. Bueno, ¿cómo está José y a la audiencia del Mercosur y del mundo? Bueno, Bueno, hoy empezamos empezamos con como La siempre con La Nación, Nación. José, ¿te parece? Voy a Sí, leer un sí. poco. Desde el kirchnerismo piden suspender los pagos al Fondo Monetario Internacional y al Club de París. Bueno, este es un tema demasiado importante porque en 3 meses vence, digamos, el periodo de gracia que tienen para pagar alrededor de 2.500 millones de dólares sobre el tema de la renegociación y la deuda con el Fondo Monetario Internacional y al Club de París. Bueno, hoy estuve, digamos, participando de alguna manera en el sexto foro empresarial del Mercosur, muy interesante, en los cuales debería haber estado el canciller Felipe Solá. No estuvo por razones de que estaba en ese momento recibiendo un llamado del presidente de Angela Merkel, en el cual, según las últimas noticias, esto es reciente, Merkel apoya la solicitud de la Argentina en este sentido de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de País, de tal manera que tengan una consideración especial, porque acá en este caso la Argentina pide que no se le pague, se le cobre la sobretasa. Y por otro lado también condiciones mucho más accesibles en temas de tiempo, ¿no? De tiempo en el sentido de una mayor extensión de plazo. Y esto es muy importante y nosotros de Ciudadanos del Mercosur apoyamos esta iniciativa por la sencilla razón que el, eh, el país miembro pleno y los ciudadanos del Mercosur estamos sufriendo los efectos de la pandemia. Argentina ha sido afectada severamente por su situación económica que los anteriores presidentes no pudieron resolverlo, y por otro lado se tiene alrededor de entre 45 e inclusive 50% de pobreza. En esas condiciones es casi imposible que un país pudiera pagar su deuda. Exactamente, así que esperamos que la situación de Argentina vaya mejorando. Y hablando del tema COVID, que hoy nuevamente salta a la palestra, lo vemos en Bolivia, la prensa boliviana en El Correo, dicen mayores de 40 y choferes ya pueden vacunarse. Ayer hubo 100 muertos por COVID. Y la fotografía también reseña que Brasil y Argentina están siendo los países que tienen la mayor cantidad de fallecidos en este momento a causa de la pandemia. Este es un problema que sigue latente también por el tema de las vacunas, así que vamos a ir viendo qué es lo que va sucediendo. Bueno, y hay que tener en cuenta que en el caso de Bolivia y Paraguay, que son los países mediterráneos, son los que menos gastan en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto y en términos de dólares per cápita. Estamos hablando que el gasto público en la salud está por debajo del 3%, ¿no? Y los demás países gastan más, el doble aproximadamente, como son Argentina y Uruguay. Exactamente. O Globo de Brasil tiene en su portada, se refiere al contrabando de madera, que salió también hace unos días atrás la denuncia, y señala que las investigaciones de la Policía Federal están apuntando a que este sería del orden de 1,8 millones de reales. Este es un problema que desde hace mucho tiempo ya en Brasil se viene dando, esto no es nuevo. Los contrabandos de madera son históricos y de ahí es donde están todos los problemas que se están generando además en la Amazonía. Bueno, esta situación se puede resolver siempre y cuando no se tenga el soporte y la cobertura de los poderes, especialmente los poderes políticos. Estamos hablando del gobierno central con los gobiernos estaduales y también locales. Esa es una red en los cuales se hacen negocios, porque yo recuerdo haber hecho algún tipo de trabajo sobre el tema
de la pequeña agricultura familiar, y entonces una de las opciones de negocio al principio, cuando los predios tenían solamente bosques, era vender el bosque. En realidad el bosque era el negocio y se había hecho una serie de transacciones de las tierras. Las tierras y la distribución de las tierras está en manos de un grupo, y ese grupo está relacionado al grupo de las redes de contrabando. Entonces, eso perjudica enormemente el futuro de todos los, no solamente del ecosistema, sino también todo lo que es el uso razonable, el uso racional y sostenible de la madera, hoy que es un producto cada vez más caro, ¿no? Exactamente, la madera hoy prácticamente es un lujo tener y obtener madera de buena calidad, porque las maderas nobles han sido ya sobreexplotadas, no solamente en Brasil, sino en la gran mayoría de los países ha habido una sobreexplotación de lo mismo. Bueno, Colombia, el diario El País, trae en su portada los efectos de la marcha del silencio que se efectuó ayer, que fue muy grande. Podemos ver en la foto en la ciudad de Cali la multitudinaria participación y sin disturbios, que lo más importante, que fue una expresión pacífica de la comunidad, y que esperamos también que en estos días, que también están programadas algunas concentraciones, que no se produzca ningún incidente otra vez. bueno, yo creo que es un llamado muy importante por una manifestación pacífica, y así debe ser, en los cuales uno tiene el derecho de manifestarse, pero también tiene obligaciones. Para eso está la autoridad. En algunos países hay una tendencia de que los policías no tengan armas, excepto que tengan armas de disuasión, que me parece interesante, de tal manera a que, como han sucedido en otras manifestaciones, se produzcan muertes, ¿no? Yo creo que es muy importante, pero también hay una responsabilidad de la ciudadanía en ese sentido, porque no es fácil administrar una manifestación, porque siempre hay algunos infiltrados que pueden tener intereses diferentes que es la propia manifestación. Exactamente, y eso lo hemos visto en todos los países, ¿no? No solamente lo estuvimos viendo en Colombia, también se vio en Chile, se ha visto en Paraguay, se ha visto en Perú, en las distintas manifestaciones que han habido. Generalmente aparecen grupos que generan el caos y el desorden una vez que ha terminado la manifestación pacífica. En Chile, Diario Crónica de la octava región, manifiesta algo que ayer fue anunciado. Salud fiscalizará porte de permiso verde en las calles. El permiso verde en realidad se le va a otorgar a las personas que ya tienen las 2 dosis de vacuna, y que pueden efectuar desplazamientos entre distintas ciudades o regiones que no estén en la fase 1. Ya desde la fase 2 arriba ya pueden desplazarse y movilizarse solamente si tienen este permiso, que no es sino una oportunidad que van a tener las personas, ¿verdad?, para cumplir mayores funciones, trabajar, desplazarse en zonas de comercio que hasta este momento no podían estar funcionando. ¿Por qué le llamará permiso verde? Porque fíjate vos, algunos colores están relacionados a, por ejemplo, a algunas actividades. En el naranja está relacionado a la creatividad, por ejemplo, ¿no? Y el verde a lo que significa medio ambiente. Y con relación a la salud debería ser blanco, porque el blanco es el que utilizan usualmente las enfermeras y los médicos, es así, ¿no? ¿Por qué le llaman Claro, verde? generalmente se utiliza el blanco. Eso es ¿Por qué así, permiso verde? pero sin embargo le han llamado, ¿verdad?, el permiso verde. Bueno, tampoco se habló en un momento de, podría ser un carnet sanitario, pero consideraron que el nombre genérico con el cual se le está conociendo hasta el momento es un permiso verde de tránsito
sin tantas restricciones. Está relacionado a la tarjeta verde, porque también se tiene la tarjeta verde, ¿no? Claro, exactamente, así mismo es. Bueno, el Expreso de Ecuador, ayer asumió el presidente Guillermo Lasso y pone en su portada un borrón en 60 días a la mala reputación financiera. Sí, Una buena noticia, mirado desde el punto de vista económico para lo que significa la situación económica que está viviendo también el Ecuador. Se inicia un nuevo periodo de gobierno. Ayer hubieron varias medidas que el presidente Lasso estuvo firmando, entre una de ellas la prohibición de contratar familiares dentro de las dependencias públicas, como también la prohibición del uso de vehículos de propiedad fiscal en actividades en las cuales no lleven su logotipo ni tampoco su matrícula, lo cual indica de que esto era muy recurrente anteriormente. sí, y se suele repetir esto de alguna manera. Esperemos que los gastos suntuarios o los gastos que en realidad no son prioritarios, como por ejemplo en este momento con todo el tema de la pandemia no hay viaje de funcionarios públicos. Anteriormente los funcionarios públicos, especialmente los de alto nivel, se iban de un país a otro y viajaban en aviones de primera clase y luego hoteles de primera clase y tenían un viático de $500. Ahí la pandemia nos dice a nosotros que tenemos que reducir enormemente los gastos, así como los bocaditos, así como los gastos excesivos. En vez de comprar vehículos del Mercosur, por ejemplo, deberíamos, en vez de comprar vehículos de esta zona de lujo, podríamos comprar vehículos de la región del Mercosur. Esperemos que los primeros días sean mucho mejores, porque ahí se tienen que tomar las medidas de política económica, fundamentalmente de políticas de salud y de políticas de empleo. Esperemos que, a veces se habla de los 100 días, pero en realidad en 100 días uno no puede evaluar un gobierno nuevo. 100 días no, solamente lo que se puede evaluar son los ejes estratégicos y en realidad las indicaciones que se están dando y las guías para que se hagan, ¿no es cierto?, en el corto plazo, que sería un año, por lo menos un año, que es el presupuesto de un país, y después a mediano y a largo plazo. En realidad es por el periodo de tiempo que va a estar, ¿no es cierto?, para que esto siga teniendo una continuidad, porque uno de los problemas es que un gobierno, si son de sesgo diferente, le ataca al otro, hace toda una serie de evaluaciones, un poco de auditoría y se pierde el tiempo en tratar de castigar al otro y después retomar. Y después de un año se recuerdan que tienen que administrar, ¿no? Exactamente, ese es un gran problema que existe aquí en América Latina principalmente con los cambios de gobierno, porque como se dice, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar de cero. Aquí estamos ya prácticamente en la mitad del año en el que ya hay un presupuesto que viene caminando, que viene corriendo y lógicamente que el nuevo gobierno tiene que asumir con las condiciones que dejó el anterior. Y ahí viene todo un proceso de ajustes también, que en el caso de Ecuador esperemos que puedan ser beneficiosos en el mediano plazo. Y en eso, Llegamos a Paraguay. José, antes un poco, volver un poco al tema del Lasso, que es importante. Esto tiene que coincidir un poco el momento dado de la elección con respecto al estudio del presupuesto general de la Nación. Porque, por ejemplo, en Paraguay se vota en abril. Por ejemplo, se va a votar en el 2023 en abril, ¿no? Pero se asume el 15 de agosto. Son 3 o casi 4 meses en el cual el presidente tiene que asumir. Pero ya asume con el presupuesto negociado por los otros, digamos, prácticamente, ¿no es cierto? En el Parlamento ya se negoció eso. Y en realidad tiene que coincidir de alguna manera, es decir, abril, están las elecciones, no debería tardar más de un mes, de tal manera para que empiecen a revisar las cuentas y tener su propio presupuesto para el siguiente año, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y por eso que una vez que se concluyen las elecciones, empiezan las reuniones de coordinación, de traspaso, para empezar a ver cuáles son las políticas públicas que están proyectadas a ejecutarse y de acuerdo también al presupuesto que tenía ya establecido y aprobado para el año calendario en que están. Y de ahí también las medidas que está tomando, en este caso, el presidente Lasso. Una de ellas, por ejemplo, también es el uso del avión presidencial, que será única y exclusivamente para situaciones oficiales de la presidencia. Por eso digo, hay algunos aspectos muy interesantes de los primeros decretos que ha firmado en el día de ayer, en el cual, lógicamente, se ve un ajuste en los gastos fiscales. Bueno, y aquí ya lo estamos viendo: indignante movida contra los paraguayos en Itaipú. ¿A qué se está refiriendo esto, Aldo? Bueno, en realidad los representantes de Itaipú han presentado a la Corte, ¿no? Una inconstitucionalidad con respecto a los fondos sociales y a que la Contraloría pueda auditar los fondos. Eso hace rato, ¿no es cierto?, se debería hacer, y cada ciudadano debería estar informado de cómo se está utilizando los recursos. A pesar de que ser un tratado binacional, la Constitución establece que podrán auditarse los fondos correspondientes al lado paraguayo, y así debe ser. Entonces, todos esos fondos hace rato deberían ser transferidos al presupuesto general de la Nación y no han sido transferidos. Entonces, cada director ejecutivo de la entidad binacional, ya sea Itaipú y Yacyretá, estamos hablando de cifras cercanas entre las dos, casi 200 millones de dólares, son utilizados a discreción, ¿no es cierto? ¿Entre quiénes? Entre digamos, los que están en el gobierno, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo principalmente, porque son los que colocan a sus hombres en los cargos directivos y también negocian las direcciones. Así que hace mucho tiempo Itaipú y la entidad binacional Yacyretá han restringido el acceso a la información pública, teniendo nosotros una ley de información pública, y por lo tanto tiene que rendir todo funcionario público, tanto el elegido como el contratado, el que forma parte del personal permanente, debe rendir cuentas a los ciudadanos, porque viven de sus aportes, y así debe ser. Exactamente, para eso está la Contraloría y la Auditoría Ciudadana, que generalmente se realiza a través, ¿verdad?, de las leyes de transparencia, y esperemos que vayan funcionando para el beneficio final, que es la población, porque en la medida que hay un mayor control sobre todo este tipo de gastos, que generalmente, como tú señalas, no se sabe dónde fue ese dinero que perfectamente pudo haberse usado para proyectos de desarrollo comunitario y de beneficio general. Yo creo, José, para que esto funcione tiene que, así como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Hace 35 años que está Itaipú Binacional. Entonces, desde 1985 esas cifras no se dieron al pueblo paraguayo. Imagínate vos qué hicieron con esos recursos durante ese tiempo. Porque en 1973 se firma el Tratado de Itaipú y también Yacyretá, y a partir de 1985 empieza a generar energía Itaipú Binacional. Son más de 100.000 millones de dólares en términos de ingresos de la Itaipú Binacional. Bueno, el comercio de Perú. Toda la prensa peruana continúa con el tema de las muertes que hubieron el fin de semana en el atentado, y el comercio también lo reseña, que desde el 2020 han habido 56 acciones terroristas en el Viraén.
Esta es una problemática que esperemos no afecte a la elección presidencial que se va a realizar en segunda vuelta dentro de un par de semanas. Estamos en la mitad de la campaña en Perú y obviamente que este tipo de situaciones tienden a generar cierta inestabilidad que esperamos que no se vayan a producir por el bienestar de la ciudadanía. ¿Qué más tenemos? Las elecciones vienen en junio, ¿no? Las elecciones son Y en ahí el junio. próximo domingo hay un debate entre los candidatos. Exactamente, exactamente. El domingo hay un debate. Vamos a estar pendientes con el debate que va a haber nuevamente. A ver cuál va a ser la postura. Lo más probable es que va a haber un enfrentamiento entre la candidata Fujimori y el profesor Pedro Castillo sobre esta situación acontecida. El observador de Uruguay nos pone la portada al nuevo ministro de Interior que acaba de asumir en el día de ayer, quien hace hincapié en que va a mantener medidas más severas en el tema de seguridad y también la ANCAP señala que va a mantener el supergas barato, es decir, que el gas que en un momento determinado en Uruguay iba subiendo muy rápido de precio, por lo menos va a estabilizarse en lo que queda por el resto de este año. Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Uruguay tiene varias empresas públicas de servicio público que funcionan relativamente bien. Hay que tener en cuenta que Uruguay es uno de los países, junto con Chile, los menos corruptos, según el informe de Transparencia Internacional. Y bueno, pero hoy está sufriendo todo el embate, así como Paraguay especialmente, que son los países de América del Sur que tienen más fallecidos por millón de personas. Así que están en una situación difícil y bueno, esperemos que pronto se pueda resolver. No va a ser tan fácil, pero parece ser que la solución está dígamele, en que las personas se cuiden en términos de limpieza de mano, que nosotros recalcamos siempre, el tema de uso de barbijo, el tema de distanciamiento y los que puedan vacunarse que se vacunen y esperar la segunda dosis y así el mundo va a ir de a poquito pasando de los países más desarrollados que tienen las vacunas a países que no tienen todavía las vacunas porque hay poca oferta, pero también existen posibilidades, especialmente en Argentina y Brasil, de que se produzcan las vacunas a futuro. Exactamente, en eso también está México trabajando para la producción de vacunas. En Venezuela, diario El Nacional, justamente señala de la Organización Mundial de la Salud, en 3 semanas se superarán las muertes por COVID-19 con relación al año 2020. Importante, el próximo titular dice, consignan ante el Consejo Nacional Electoral solicitud de referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. La Constitución venezolana establece que cualquier autoridad a la mitad de su mandato le puede ser revocado el mismo por decisión y votación mayoritaria. Para eso hay que presentar ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud de referéndum revocatorio que en este momento ya acaba de ser presentada por lo que está señalando el diario El Nacional. José, en realidad con respecto que creo que la Constitución tiene algunos avances, la Constitución de Venezuela, tengo entendido que eso se aprobó en 1999, ¿no? Algo de estilo, en la década de los 90, ¿no? ¿Es así? Exactamente, Bueno, la constitución con la que inició el gobierno de Hugo Chávez. bueno, entonces creo que este tema de referéndum revocatorio no solamente es para el presidente, sino para todos los con cargos electivos, es así, ¿no?
Exactamente, Bueno, exactamente, es para pero, todos los cargos de elección popular. pero hay experiencias, porque muchas veces la burocracia no permite esto. De alguna manera está en la Constitución, pero no se permite porque se necesita un proceso previo, porque debería ser automático. Si cualquier ciudadano, no sé cuántas firmas se necesitan, puede decir, bueno, señor, el gobernador X es corrupto y por lo tanto nosotros pedimos, ¿no es cierto?, que se revoque su mandato, ¿no? Entonces empiezan a trabajar digámoslo, con un referéndum y establece la Constitución el número supongo, el número de personas que avalan ese referéndum, o es automático y el Consejo Nacional Electoral ya fija una fecha para el referéndum. O no es tan fácil, como digo. No, el procedimiento es el siguiente. Hay una cantidad, un porcentaje de firmas que deben acompañar la solicitud revocatoria, las cuales deben ser confrontadas y verificadas por el Consejo Nacional Electoral, que las personas que lo están solicitando están debidamente inscritos y son electores válidos. Porque podría presentarse, ¿verdad?, que se puede recoger firmas de gente que no está inscrita en el registro. En este caso deben ser todos electores debidamente inscritos en el Registro Nacional Electoral los que solicitan la revocatoria para los distintos cargos o para el cargo en cuestión. Y ha Y una habido... vez hecho ese procedimiento, ya verificado que están todos dentro se le da curso para el proceso. Bueno, la pregunta era la siguiente. Bueno, ¿cuántos casos conoces de que se haya hecho la solicitud de referéndum y se haya aplicado efectivamente? Se intentó hacer ya en una oportunidad, en el periodo anterior, pero hubo problemas justamente con el tema de las firmas porque muchas de esas firmas no estaban consignadas en el CNE y se objetó una gran cantidad. Así es que vamos a ver en esta oportunidad qué es lo que va a suceder con la validación de las firmas, porque el punto es ese, es la validación de las firmas que se debe hacer. Entonces está en la Constitución, pero prácticamente casi es letra muerta. Sí, no se ha aplicado al 100%, pero sí, esperemos a ver ahora qué sucede con esto. Porque tenemos 20 años y no estoy hablando ni siquiera del presidente, estoy hablando de los que sean gobernadores o intendentes, en todos los casos, y no ha habido ningún caso. Por eso digo nada más que muchas veces la Constitución establece ciertas cosas que es un derecho ciudadano y finalmente no las aplicamos. Queda lindo para el discurso, pero en realidad al final no se aplica. Es lo mismo que el voto es obligatorio. El voto debería ser obligatorio fundamentalmente porque el ciudadano debe de decidir. Por ejemplo, nosotros en el caso de Chile, por eso el voto debería ser obligatorio, el 40%, creo que fue el El voto 40%. voluntario en Chile, el Sí, voto en Chile es voluntario. pero debería ser obligatorio. ¿Por qué? Porque el ciudadano le da un mandato. Fíjate vos en el caso de Chile nada más, 40% votó y 60% no fue a votar. Entonces, ahí está la poca legitimidad de lo que son los constituyentes o lo que sea. Entonces, deberíamos nosotros hacer como en el caso también de la educación o la salud, en algunos casos obligatorios, y eso se debe ser reglamentado y con castigos para los ciudadanos, de tal manera que vayan a participar en un evento tan importante que es el fortalecimiento de la democracia. Porque entonces le damos con un 70, 80% o 90%, vamos a votar y queda un 10% de más, y le damos la legitimidad necesaria al presidente de la República. Porque sin embargo, hay un 60% que no se va a votar. Claro, en el caso de Chile, por ejemplo, la votación es obligatoria para la aprobación o rechazo de la constitución que se va a proponer por parte de la Asamblea Constituyente para el próximo año. Ahí sí es voto obligatorio. Sí, pero aún así, nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Paraguay que el voto es obligatorio, pero no está reglamentado. Entonces los jóvenes no se van a votar. Entonces acá, digámosle, los intendentes pueden votar 30%. Los presidentes usualmente han tenido menos del 30% de los votos. O sea, estamos hablando de los votos emitidos y de los que están autorizados a emitir su voto.
Entonces, 3 de cada 10 ciudadanos le votaron al presidente anterior, por ejemplo, o 4, no más. Entonces, eso crea un problema de legitimidad y por otro lado hay un descontento de la gente que no se fue a votar. Si nosotros queremos fortalecer la democracia, tenemos que hacerlo obligatorio. Ese es mi pensamiento, ¿no es cierto? Por supuesto que amerita todo un debate digamos, de argumentos a favor o en contra, ¿no? Pero necesitamos fortalecer la democracia. Exactamente, y la democracia obviamente que se fortalece con la participación de los ciudadanos. Y como te decía, en el caso chileno, el voto es obligatorio para la ratificación de lo que va a ser la propuesta de la nueva constitución y también la legislación establece sanciones para quienes no voten o no se presenten a votar sin alguna justificación legal. Que eso también está establecido en el reglamento, cuáles son las situaciones que te pueden permitir a ti no presentarte a votar, pero debes presentar los documentos justificatorios al tribunal cuando sea citado, porque cuando una persona no se presenta a votar, tiene una citación ante el tribunal y para ello debe consignar la documentación que justifique el por qué no se encontró presente ese día en la votación. Por ejemplo, tiene que estar a más de 300 kilómetros de distancia del lugar de votación, ya sea por razones o de trabajo o por enfermedad, y eso debes justificarlo presentándote ante carabineros, quien te entrega una constancia que deberás acompañar a la citación del tribunal correspondiente. Y esa es por ejemplo, esa es una de las normas que hay para evitar una sanción punible por no haber votado. Yo creo que deberíamos hacer, digamos, un foro, un webinar, vamos a ver si lo podemos hacer este año, con la OEA, especialmente con el tema de la praxis, la experiencia que hay en América del Sur y digamos, la necesidad de voto obligatorio o no, y bueno, y la experiencia en otros países. Hay que tener en cuenta que, por un lado, hay una cultura más o menos democrática dependiendo de los países, ¿no? Entonces, no es lo mismo un país suizo o Finlandia que un país como los países de América del Sur, ¿no? Entonces ahí tenemos un debate muy interesante para ver un poco cómo se puede fortalecer la democracia con la participación ciudadana. Y uno de los momentos en el cual debe participar el ciudadano es el momento de elegir a quién lo va a dirigir durante 4, 5 o 6 años. Exactamente, así mismo es. Bueno, por último, Aldo, hoy, 26 de mayo, se recuerda la creación de la Comunidad Andina. En la ciudad de Bogotá se firmó el Tratado de Cartagena y la Comunidad Andina de Naciones está formada por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Bueno, en realidad es una comunidad que está con dificultades, porque si bien se ha logrado de alguna manera, como todo Mercosur, o sea, forma parte un poco del Mercosur también, es más antigua, inclusive se eligen parlamentarios de la comunidad andina, lo hizo Ecuador, por ejemplo, pero ha tenido dificultades para hacer una verdadera integración económica, social, política y que dé beneficio a los pueblos, ¿no? Ecuador ha solicitado, por ejemplo, en su momento ser miembro pleno del Mercosur, esperemos con el nuevo gobierno pudiera también hacerlo, ¿no? Y fortalecer de alguna manera eso, quedarse en realidad con un solo proceso de integración, y eso lo estaba hablando la CEPAL hoy en el sexto foro empresarial, sobre que Mercosur debería ser la plataforma de integración y de bienestar y desarrollo, y especialmente integrando las cadenas de valor y incorporando las pequeñas y medianas empresas exportadoras a esa cadena y generando empleo con todo el tema de la pandemia, la regionalización y que el Mercosur no debería perder esta oportunidad, porque si no nos estaremos quejando en los próximos años de que
no se hizo lo que tendría que hacerse, la integración de las cadenas productivas, tanto el sector agrícola, el sector industrial y el sector de servicios. Ya nosotros vamos a hacer el próximo año seguramente eventos sobre este tema, que es demasiado importante. Exactamente. Así que vamos a estar trabajando justamente en pro de la integración en nuestro norte, en nuestro horizonte, una integración de todos los ciudadanos de nuestra América, y esperamos también desde ciudadanos del Mercosur que todos ustedes vayan integrándose, vayan compartiendo y vayan sumándose a esta iniciativa. Llegamos hasta aquí en el día de hoy con la revisión de los principales titulares en la prensa americana, así que nos estaremos encontrando en el día de mañana. Ha sido un placer, Aldo, haber compartido contigo y nos vemos en nuestro próximo programa. Perfecto, perfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.